Un siglo de revolución y el romanticismo. El siglo XIX en España fue uno de revolución. A lo largo del siglo, el ejército se convierte en el poder político más importante y la Iglesia católica pierde su estimado nombre y poder. El conflicto entre la cultura francesa y la española, que florece en el siglo anterior, termina en la Guerra de la Independencia, que comenzó el 2 de mayo de 1808, cuando el pueblo de Madrid levantó contra los franceses. Mientras las guerrillas luchan contra los franceses, ocurre bastante en la península. Las colonias se independizan y finalmente llega la modernidad a España. Se redacta la primera Constitución democrática, se introduce el ferrocarril y Madrid, Barcelona y Bilbao crecen como ciudades. Por el otro lado, culturalmente surge un movimiento que tiene una gran influencia en la literatura y el arte, el romanticismo. El romanticismo, tal como todos otros ismos realizados en España, tiene una vida y una influencia distinta en España que en el resto de Europa. El movimiento cultural y político llamado el romanticismo llega a España desde Alemania, Inglaterra y Francia, sus orígenes. En Europa, el romanticismo tiene una gran influencia en la literatura y el arte, y realmente todas partes de la cultura. Es un movimiento centrado en gran emoción y el triunfo de la naturaleza contra la ciencia. Y cuando nace en Europa, produce un periodo de arte muy distinto a lo que hemos visto en el pasado. En España, sin embargo, el movimiento no tiene una influencia tan grande, tal como la influencia renacentista en España unos siglos antes. A causa del gran poder de la historia española y el papel de la Iglesia en todo lo que se llama español por siglos, tales movimientos culturales y liberales no afectan a España en la misma manera en que afectan a todos otros países europeos. Para la nación española cuesta aún más cambiar con el tiempo. La nacionalidad española está muy enfocado y basado en la tradición, algo que no cambia pero remane igual año tras año. Hay varias obras que demuestran el estilo romántico en todo su esplendor, pero ninguna tiene algo que ver con el estilo romántico español. Por ejemplo, Liberty Guiding the People por Delacroix, Death of Sardanapalus por Delacroix, etc., versus Fusilamiento del general Torrijos y sus compañeros por Antonio Ginsberg, español. La comparación entre dos pinturas específicas de la época demuestra perfectamente la diferencia entre el romanticismo en Europa y el en España específicamente. Wanderer Above the Sea Fog por Caspar David Friedrich y Fusilamiento del general Torrijos y sus compañeros por Antonio Ginsberg. Wanderer Above the Sea Fog, la cara del romanticismo, es una obra alemán pintada en 1818 por Caspar David Friedrich. Friedrich fue conocido por sus retratos románticos del paisaje y la naturaleza, y Wanderer Above the Sea Fog fue su pintura más conocida. Personifica todo lo que representa el movimiento romántico. El teatro, énfasis en la emoción y el triunfo de la naturaleza contra la ciencia. En la pintura, un hombre está a pie encima de una especie de piedra, mientras mira enfrente a la grandeza de espacio bajo la niebla. Tiene su espalda mirando hacia el espectador y el viento está reflejado en su pelo suelto que mueve con el aire. El cielo gris y nublado da un sentido oscuro pero emocional. La pintura demuestra contemplación y una autorreflexión del wanderer. La obra literalmente representa el individuo contra la naturaleza
y la naturaleza es más grande y más poderoso que el hombre. Además, es muy teátrico, no hay razón. Por otro lado, la obra Fusilamiento del general Torrijos y sus compañeros, por Antonio Ginsberg, es menos enfocado en la naturaleza contra el hombre, aunque hay algunos rasgos románticos. Ginsberg fue un pintor español conocido por sus obras realísticas, en comparación con el estilo romántico de Friedrich, y su manera de representar eventos históricos. De este modo, su pintura Fusilamiento del general Torrijos y sus compañeros no cumple con todas las normas del romanticismo clásico, pero está considerada romántica español. La obra en sí es liberal y en este sentido es romántica, pero a la vez es únicamente español. En la pintura, el general José María Torrijos es fusilado por las tropas, con sus colegas a su lado. Las montañas detrás de los personajes dan algún sentido de la naturaleza, pero la obra es mayoritariamente una representación de un evento histórico, algo que no es muy romántico según la definición europea del movimiento. En conclusión, ocurre mucho en el siglo XIX en España, entre la Guerra de la Independencia, la redacción de la primera Constitución democrática y finalmente la llegada del romanticismo. Es importante notar que los movimientos culturales que pasan por España tienen una vida menos significante y una influencia menos notable. Históricamente, este hecho ha sido a causa de la gran importancia de la religión en España. Puede que la religión tenga una parte de la especialidad de España, pero por esto y varias otras razones, una cosa queda claro: la historia de España es única.